Aproximaciones al Medioevo. Curso de Historia por el Dr. Gonzalo Soto Posada. Queremos, en la charla de hoy, plantear lo siguiente, o la siguiente temática. ¿Cómo surge la Edad Media? En otras palabras, ¿cómo se dio el paso de la antigüedad a la medievalidad? O, si se quiere, empleando categorías socioeconómicas, ¿cómo se transita de la formación social esclavista a la formación social feudal? O, dicho con palabras más simples, ¿cómo cae Roma? En primer lugar, podemos hacer un panorama general de esta transición. Y por panorama general, podemos entender aquí una reseña de los diversos factores que intervienen en la caída del Imperio Romano. Estos factores pueden ser ya de índole externa, ya de índole interna. Externamente, necesariamente tenemos que pensar en las invasiones bárbaras. Cuando los bárbaros invaden, Roma, por lo menos, como imperio, deja de subsistir. Internamente, la variedad de factores es múltiple. Hay factores políticos, factores sociales, factores económicos, factores ideológico-culturales. Si pensamos en factores políticos, podemos necesariamente remitirnos a la excesiva extensión del Imperio Romano, a la disminución del ejército, al acabamiento del servicio militar obligatorio. Si nos remitimos a un contexto social, a factores sociales, cosas como la degeneración de la raza, la mezcla con los bárbaros, los conflictos sociales entre los estratos mismos sociales, patricios y esclavos, ciudadanos, soldados, campesinos, poder elitista y masas, necesariamente tienen que ver con la caída del Imperio Romano. O, remitiéndonos a factores económicos, podemos pensar en causas de tipo climático. Las lluvias disminuyen, se dan sequías, viene el hambre. O en la ruina del suelo debido a las malas técnicas empleadas en los sistemas de cultivo. O en el despoblamiento de las ciudades, en el abandono de las tierras. Despoblamiento debido a la peste y a las guerras tenidas en el Danubio. O también en la excesiva política impositiva de los emperadores romanos, exceso de impuestos, en la desastrosa situación de la moneda, en el intervencionismo de los emperadores que conlleva la parálisis de la industria y el comercio, o en el desplazamiento del comercio hacia el centro de Europa y el declive del Mediterráneo, el Mare Nostrum de los romanos, al invadir los árabes. O, pensando en términos ideológicos y culturales, la fuerza del cristianismo como nuevo ideal cultural es tan fuerte que la fuerza del paganismo, esencia de Roma, entra en crisis.
Ahora bien, hecho este panorama general y reseñados estos factores ya externos, ya internos, con los cuales hay que contar en la transición de la antigüedad a la medievalidad, podemos preguntarnos cuál era la situación del Bajo Imperio Romano, cuál era la situación de ese imperio llamado Bajo, que a partir de Constantino comienza a operar en la antigüedad. Es importante conocer esta situación porque desde ella podemos explicarnos la caída misma del Imperio Romano. ¿Cuál era esta situación? En primer lugar, las invasiones ya son un mal endémico en todas las fronteras del imperio. En segundo lugar, los bárbaros son llamados por los mismos romanos para reprimir los movimientos internos o para luchar contra otros pueblos bárbaros. En tercer lugar, el principal sostén del Estado, la ciudad, comienza a declinar, agotados sus ciudadanos por las exigencias estatales, y en su lugar la vida rural cobra primacía. En cuarto lugar, paralelo con el triunfo de la vida rural, el latifundio, alejado de la ciudad, se convierte en la principal forma de explotación agraria. Es la forma de escapar a los impuestos estatales. El poder imperial reacciona aumentando la cantidad de impuestos en las ciudades, lo cual, paradójicamente, contribuye más a su abandono. En quinto lugar, el cristianismo, pensemos en la constantinización del cristianismo, aparece como la ideología fundamental que mina el paganismo. Pues bien, todas estas situaciones reseñadas, toda esta situación que a partir del siglo IV vive el Imperio Romano a nivel rural, a nivel económico, a nivel cultural, están posibilitando la descomposición misma del imperio. Y al posibilitar la descomposición misma del imperio, se está transitando a otra cosa. Esa otra cosa va a ser la Edad Media. Hasta aquí hemos hablado en términos generales, es decir, hemos dado un panorama general, hemos insistido en los factores que posibilitan la transición, hemos descrito la situación del Bajo Imperio Romano. Pero podemos ahora preguntarnos cómo ha sido explicada la caída misma de Roma, cómo ha sido explicada la transición del esclavismo al feudalismo, y la respuesta que tenemos que dar es que esta explicación no es una ni unánime. Cada época histórica ha hecho su propia lectura interpretativa y explicativa de la caída de Roma. Penetremos, pues, y hagamos este recorrido histórico viendo cómo lee cada época el momento en que Roma cae y la manera en que la Edad Media surge. Para el cristianismo medieval,
la explicación clave es Agustín y su De Civitate Dei, la ciudad de Dios. La historia para Agustín es la realización temporal de un plan supratemporal, el plan divino, en la cual realización luchan dos fuerzas, la ciudad celeste y la ciudad terrestre, el bien y el mal, que desde la providencia conlleva el triunfo de lo celeste sobre lo terrestre, en este caso sobre Roma. Todo ello unido a los vicios, a la corrupción de las costumbres romanas y a los juicios de Dios, los castigos divinos, célebre categoría introducida por Orosio para efectos de interpretar la caída de Roma. Todo ello, vuelvo y repito, unido a esa lucha entre el bien y el mal y al triunfo del bien sobre el mal, es lo que para los cristianos significó la corrupción, la caída de Roma. Los bárbaros, en este caso, serían simplemente el verdugo divino para efectos de que el bien triunfe sobre el mal. El Renacimiento en la modernidad es quien abre las puertas en contra de la lectura cristiana anterior. Los humanistas renacentistas, antropocéntricos y no teocéntricos, rescatan la figura de Juliano, el apóstata de los cristianos, frente a Constantino, el héroe de los cristianos. Juliano, el último eco de la cultura antigua, pagana, es ahora el punto de interés. Para ellos, los renacentistas, es el príncipe bueno, encarnación de la virtud que no es cristiana. La caída se debe, en esta perspectiva, a la eliminación de los mejores, que son excluidos del gobierno, pasando a los peores. Los mejores eran los paganos, los peores los cristianos. Por ello cae Roma. O, en otra perspectiva, también renacentista, la caída se debe a la pérdida de la libertad republicana que originó la formación de gobiernos absolutistas y despóticos que asfixiaron el Estado romano. Es la monarquía medieval que coarta la libertad individual. En el siglo XVII aparecen las lecturas de Arnauld y de Grocio. El primero ve la causa en la corrupción, pero no a la manera medieval. Es la corrupción misma de la Iglesia desde el momento en que en el siglo IV identificó sus intereses con los del Estado. Por ello cae Roma. El segundo, Grocio, ve la causa en la degeneración de la ley. La legislación romana pierde su pureza. El Estado no puede hacer nada frente a la ley de los bárbaros.
Estos imponen su ley y por ende descomponen a Roma. El siglo XVIII, la Ilustración, ve las lecturas de Montesquieu y de Voltaire. Montesquieu centra el problema en la falta de una ley justa. Ley justa para él es la que garantice la libertad republicana. Libertad republicana en Roma era el ejercicio del poder contando con los tres cuerpos o entidades sociales del mundo romano: poder personal en el consulado, el aristocrático en el senado y el democrático en el tribunado de la plebe. Al faltar ello, cae Roma. Voltaire ve en las disputas de religión y los bárbaros el porqué de la caída. El imperio no puede hacer frente a los bárbaros porque tiene una crisis interna, y esta se debe a que los emperadores solo se dedican al hacerse cristiano el imperio, a las persecuciones religiosas contra las herejías y el paganismo, situación que se agrava al suplantar en el campo los monjes a los campesinos y al haber más clérigos que soldados. Es la Iglesia, pues, la que causa la caída. Derrotado el paganismo, esencia de Roma, ésta tenía que caer. Gibault culmina estos puntos interpretativos iniciados desde el Renacimiento en su célebre Declinación y caída del Imperio Romano. Taxativa es su explicación, comillas, he descrito el triunfo de la barbarie y de la religión, comillas. Religión es aquí el cristianismo, barbarie las invasiones. Pero para Gibault, barbarie es lo no culto, religión es lo irracional. Así, la caída de Roma es el triunfo de lo irracional y oscuro contra lo racional y luminoso, la Roma de los Antoninos. El siglo XIX ve aparecer una interpretación fundamental, es la interpretación marxista. Lo dicho por Marx y Engels en la ideología alemana, primera parte dedicada a Feuerbach, sigue teniendo hoy vigencia. Para Marx y Engels, instituciones como el colonato del Bajo Imperio, o cosas como la formación de un campesinado libre cuando ocupan el Imperio Romano los bárbaros, o la formación de una nueva nobleza constituida por los guerreros germánicos agrupados en torno a sus jefes, o por los bárbaros romanizados que se convierten en los nuevos administradores, favoritos por lo mismo de los reyes bárbaros que les dan dominios arrancados a las tierras del Imperio Romano, o la institución de los beneficios, o la propiedad dada a nivel de concesión en recompensa por los servicios militares prestados, o el hecho de que el campesinado libre, es decir, aquel que no tenía la condición de esclavo, tuviera que recomendar sus tierras a jefes más poderosos ante la inseguridad de las invasiones, todas estas cosas están posibilitando para el marxismo la transición. En una palabra, es el desarrollo de la servidumbre, ya por sustitución de la esclavitud,
ya por generalización de la subordinación campesina a unos jefes, defensores o conquistadores, lo que posibilita el tránsito de la formación social esclavista a la formación social feudal. El siglo XX ve dos interpretaciones fundamentales. La de Henri Pirenne en su más que conocida y célebre Historia Social y Económica de la Edad Media, y la de la Escuela de los Anales, concretamente Marc Bloch. Para Henri Pirenne, y es una de las tesis más debatidas, pero por lo mismo más conocidas, no son las invasiones bárbaras las que hacen que Roma caiga, y no son ellas porque cuando los bárbaros invaden el Imperio Romano, de ninguna manera hacen desaparecer lo que constituye la esencia del Imperio Romano, su carácter mediterráneo, el hecho del Mare Nostrum. Roma, invadida por los bárbaros, sigue funcionando en torno al Mediterráneo. Entonces, si no son los bárbaros los que hacen que Roma caiga, y por lo mismo que se transite hacia la Edad Media, ¿de dónde surge la Edad Media? ¿Qué es lo que posibilita que transitemos de la esclavitud a la feudalidad? Pirenne responde: las invasiones de los árabes. Cuando éstos, en el siglo VII, se apoderan del Mediterráneo, y tras del Mediterráneo de cosas tan importantes como Sicilia, España, etcétera, etcétera, necesariamente el carácter mediterráneo del Imperio Romano y de los reinos romano-germánicos fundados después de la invasión bárbara comienza a resquebrajarse. Al perder su carácter mediterráneo, Europa tiene que replegarse a la tierra porque el Mediterráneo está taponado, está cerrado. Y al replegarse a la tierra surge una economía rural cuya fundamentación es la tierra misma. Eso es el feudalismo, y así, tapado el Mediterráneo, taponado por las invasiones árabes, Roma y los reinos romano-germánicos pierden su carácter mediterráneo, tienen que replegarse a la tierra, y al replegarse a la tierra surge el feudalismo como modo de producción esencialmente agrícola. La otra tesis ya anunciada, fundamental en el siglo XX, es la interpretación de la Escuela de los Anales, concretamente la de Marc Bloch. Por considerarla fundamental, y no solo fundamental, sino que prácticamente ha abierto unos caminos en la interpretación, dejaremos esta temática para el próximo programa de nuestras aproximaciones al medioevo.
Aproximaciones al Medioevo. Curso de Historia por el doctor Gonzalo Soto Posada.